Bueno, entonces, esta vez vamos a ver lo que son los temas de química. Entonces, sí, si no van a participar, desactiven el micrófono, por favor, porque se oye mucho ruido. Bueno, entonces, vamos a ver empezar con los temas de química, como título química. Bueno, entonces, vamos a ver. La química, qué es la química? Bueno, la química estudia los cambios en la estructura molecular de la materia. La química estudia los cambios en la estructura molecular de la materia. Bueno, ahora sí. Si se oye entrecortado, me dicen, o si no se ve la pantalla o lo que digo, me dicen, por favor. Sobre todo si se oye entrecortado. Bueno, entonces, química. ¿Qué estudia la química? Estudia los cambios en la estructura molecular de la materia. Estudia los cambios en la estructura molecular de la materia. Entonces, algunos le llaman la ciencia del cambio. Póngale. Algunos le llaman la ciencia del cambio. Algunos le llaman la ciencia del cambio. ¿Me vayan copiando? Punto y seguido, algunos le llaman la ciencia del cambio. Bueno, ¿ya copiaron? Sí, ya, profe. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces sí, la química tiene su raíz en la famosa alquimia. Los alquimistas eran aquellos que tenían el conocimiento del manejo del vidrio y de los metales. Esos eran los alquimistas, los que podían manejar el vidrio y los metales. Y ya algunos, pues sí, ya se dedicaban a otras cosas, es muy famosa la leyenda de que buscaban la famosa piedra filosofal, que es la que buscaba la que convertía las cosas en oro al tocarlas. Pero no solamente hacían eso, algunos nada más alquimistas hacían eso. Muchos solamente se dedicaban a manejar el vidrio y los metales.
Bueno, entonces, vamos a ver ahora conceptos importantes que vamos a ir manejando. Vamos a ver qué es materia. Pongan que es materia. 2 puntos. Es aquello que ocupa un lugar en el espacio. Eso es materia, es aquello que ocupa un lugar en el espacio. Luego dice, puede impresionar nuestros sentidos. A ver, cópienle y ahorita explico. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Profe, Bueno. ya. Entonces, bueno, ¿qué significa esto de que puede impresionar nuestros sentidos? Pues porque la materia, pues se puede captar por medio de los sentidos, es decir, tiene un color, un olor, tiene una textura, así por nuestros sentidos lo podemos captar, ya sea con vista, tacto, oído, puede emitir un sonido, etcétera. Entonces a eso se refiere con impresionar nuestros sentidos. Lo podemos sentir, tiene una textura, la materia, o o un sonido, o un olor, etcétera. Bueno, entonces, ahora vamos a ver los conceptos relacionados a materia. Bueno, por supuesto, todo lo que está en el universo está hecho de materia. Sí, todo es materia. Bueno, entonces vamos a ver la masa. Pues masa, 2 puntos. Vamos a ver qué es la masa. La masa es la cantidad de masa, 2 puntos, es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Eso es la masa. Por ejemplo, bueno, en física vimos que la masa se mide en kilogramos. Por ejemplo, si un objeto tiene 5 kilogramos, es que tiene 5 kilogramos de materia. Entonces, eso es la masa, es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Y en el sistema internacional se mide en kilogramos. A ver, cópienlo.
Me dicen cuando ya terminen de copiar. Ya. Ya, bueno. Entonces, si alguien falta, me dice. Entonces, se copió el concepto de masa. Masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Ahora vamos a ver volumen. Anoten, volumen. 2 puntos. Entonces, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces el volumen se puede medir en metros cúbicos, en centímetros cúbicos o en litros también se puede medir. Entonces volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Si un objeto pues ocupa un espacio, ¿no? Tiene un volumen, es decir, sí que ocupa un espacio. Por ejemplo, si una caja ocupa un cierto espacio y ese espacio que ocupa es el volumen. A ver, cópienle. Listo. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver otros conceptos, por ejemplo, temperatura. Temperatura, 2 puntos. Es el promedio. Temperatura es el promedio de las energías, o más bien es el promedio de la energía cinética temperatura es el promedio de la energía cinética temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. Entonces, copilne, temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. Copilne. Entonces, temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. ¿Ya copiaron? Ya. Ya, profe. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver qué es calor. Bueno, nada más explico un poco. Bueno, si vieron el video de física de la plataforma, bueno, habrán visto, o bueno, los que no lo hayan visto, explico.
Energía cinética surge cuando un cuerpo está en movimiento. Sí, esa es energía cinética. Cuando un cuerpo se mueve, posee energía cinética. Eso es simplemente por moverse. Por ejemplo, una persona corriendo tiene energía cinética. O un pájaro volando tiene también energía cinética. Entonces sí, las moléculas de un cuerpo, de un objeto, de cualquiera cosa, tiene moléculas en él moviéndose. Incluso de los sólidos, no están quietas las moléculas, están vibrando, se están moviendo. Entonces, la temperatura es el promedio de esa energía cinética de las moléculas. ¿Qué es el promedio? El promedio, recuerden que es la media, es decir, es la suma de todas las cantidades dividida entre el total de ellas. Entonces, eso es la temperatura, es la media, el promedio de todas las energías cinéticas de todas las moléculas que componen a un cuerpo. Si un cuerpo está muy caliente, es que las moléculas en él se mueven a gran velocidad. Y un cuerpo a menor temperatura, a una temperatura baja, lo que se dice frío, pues es que sus moléculas no se mueven tan rápido, ¿sí? Entonces, eso es la temperatura, es el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, No. no. Bueno, entonces vamos a ver calor. El calor es la transferencia de energía entre dos o más cuerpos. Es el calor, es la transferencia de energía. Entonces sí, calor y temperatura no son lo mismo, no son lo mismo. La temperatura es un promedio de energía cinética y el calor ya es la transferencia de energía entre dos o más cuerpos. Son diferentes. Entonces el calor, dos puntos, es transferencia de energía entre dos o más cuerpos. Bueno, ¿ya copiaron? Entonces la transferencia de calor siempre es del cuerpo caliente al cuerpo con menor temperatura, más frío se puede decir. Siempre es del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Siempre así es la transferencia de calor. Bueno, entonces, ahora, ¿qué otro concepto? Vamos a ver. El concepto de densidad. Vamos a ver. Vamos a ver qué es densidad. Vamos a ver, densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Entonces, densidad es la relación
entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Ahorita explicó a mayor detalle. A ver, copien. Entonces, densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. ¿Ya copiaron? Ya, profe. Bueno. Entonces, a esto, gracias, lo voy a explicar más en un dibujo. Ahora vamos a ver. Entonces, están viendo la pantalla blanca, ¿no? Así, una pantalla blanca. Sí. Bueno, entonces vamos a ver. Hagan de cuenta que tenemos dos... Ay, no. Hagan de cuenta que tenemos dos recipientes. De la misma capacidad, son idénticos. Hagan de cuenta que a los dos les cabe 1 metro cúbico. De esa es su capacidad, de 1 metro cúbico. 1 metro cúbico es de 1 metro, un recipiente de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Es decir, es un cuadrado de 1 metro cuadrado en la base y de altura otro metro. Ahí está, imagine, eso es 1 metro cúbico. En la base hay un cuadrado de 1 metro por 1 metro y de altura tiene otro metro. Y ese es un cubo, eso es 1 metro cúbico. Ahora entonces supongan que al primer recipiente lo lleno hasta el tope. Vamos a ver, hasta el tope con agua. Hagan de cuenta que este lo llenamos hasta el tope con agua. Y a este lo vamos a llenar hasta el tope con mercurio. El mercurio es un líquido gris, es muy pesado. Entonces hagan de cuenta que lo llenamos hasta el tope con mercurio, Hg se simboliza. Bueno, lo escribo, mercurio. Ahorita copian, primero voy a explicar. Ahorita copian. Bueno, entonces, ahí está, los llenamos hasta el tope, este con agua y este con mercurio. Si el primer recipiente con agua lo llevo a una balanza, me va a decir la balanza que le caben exactamente 1000 kilogramos. 1000 kilogramos le caben exactamente a más bien tiene su masa o su peso, eso van a ser 1000 kilogramos. Bueno, su masa va a ser 1000 kilogramos. Y si a este recipiente con mercurio lo llevo a una balanza, pues me va a decir la balanza que tiene una masa, o lo que comúnmente se dice como peso, pero bueno, en realidad es masa. Lo manejo así para no confundirse porque masa y peso se manejan diferente en física, en la lección de física. Ahora entonces, si esto lo llevo a una balanza, me va a decir que tiene 13,600 kilogramos. Ahí está. Entonces, ¿qué nos indica esto? Eso es la densidad, nos permite saber cuánta masa cabe en un cierto volumen. Por ejemplo, aquí, como la densidad de la... Miren, aquí como en 1 metro cúbico caben 1000 kilogramos, pues esa va a ser la densidad del agua. La densidad del agua va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está, esa es su densidad. ¿Por qué? Nos dice que en 1 metro cúbico, ¿cuánto van a caber? 1000 kilogramos. Y así va a ser proporcional. En 2 metros cúbicos, ¿cuántos kilogramos de agua cabrían? Pues 2000. En 3 metros cúbicos, pues cabrían 3000 kilogramos de agua. O en 1 medio metro cúbico, en 0.5 metros cúbicos.
cabrían 500 kilogramos de agua. Entonces, eso es la densidad. Nos permite saber que en un cierto volumen, cuánta masa le cabe. Por eso en el concepto yo dije que es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa, porque eso mide la densidad. ¿Cuánta masa de ese objeto cabe en un metro cúbico o en un cierto volumen? Bueno, y en esta misma línea, pues la densidad del mercurio sería entonces 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad del mercurio. Porque eso nos dice que en un metro cúbico van a caber exactamente 13.600 kilogramos. A ver, copien ahora sí los dibujos. Si tienen dudas, me dicen. Y de igual manera, proporcionalmente, en 2 metros cúbicos cabrían 23.200 kilogramos de mercurio. Sí, que sería este número por 2. Y así sería proporcional. A ver, copienlo. Bueno, ¿ya copiaron los dibujos? Sí. Bueno. Ya, profe. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, y es la densidad no cambia, la densidad de un cuerpo se mantiene igual. Por ejemplo, si tuviéramos, a ver, ahorita hago otro dibujo. Sí, o imagínense, si tenemos un vaso con agua y después una alberca pues llena de agua. Pero pues la densidad del agua va a ser la misma en los dos recipientes, va a ser exactamente la misma. Sí, la densidad no cambia, por el tamaño del recipiente o por la masa que se tenga, la densidad del agua se mantiene igual. Sí, siempre. Entonces no importa si se tiene un recipiente chico o uno grande, la densidad siempre va a ser la misma, esa no cambia. No depende de la cantidad que se tenga, esa es una medida que se mantiene, ¿sí? Hagan de cuenta que este es un, un recipiente de 0.1 metros cúbicos, es decir, de un décimo de metros cúbicos. Esto nos indica que a este cuerpo le cabrán 10 kilogramos. Hagan de cuenta que este cuerpo tiene un volumen que la alberca grande, hagan de cuenta que tiene un volumen de 2 metros cúbicos, perdón. Bueno, sí es chiquito, pero bueno, hagan de cuenta que este recipiente tiene volumen de 2 metros cúbicos. Entonces a este le van a caber exactamente 2.000 kilogramos. Entonces, ¿por qué la densidad es la misma? Porque si ustedes dividen 10 entre 0.1, si dividen 10 kilogramos entre 0.1 metros cúbicos, esto es lo mismo que dividir 2.000 kilogramos entre 2 metros cúbicos. La división en ambos casos va a ser la misma.
Aquí, perdón, los van a ser 100, perdón. En 0.1 metros cúbicos van a ser 100 kilogramos, perdón. 100 kilogramos. Son 100 kilogramos de agua en 0.1 metros cúbicos. Bueno, entonces la división de 100 entre 0.1 es la misma que de 2000 entre 2. Ambos van a dar 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces la densidad del agua siempre es la misma. Bueno, sí, ¿dudas hasta acá? Espérame. Hay una duda. ¿Por qué es un décimo? Un décimo de ¿cómo se dice? ¿Por qué son 100 kilogramos? Porque es un décimo de metro cúbico. Si en un metro cúbico caben 1000 kilogramos, entonces en 0.1 metros cúbicos, que es un décimo de metros cúbicos, van a caber 100 kilos, un décimo de la masa, un décimo de 1000. ¿Cuál es un décimo de 1000? Van a ser 100. Entonces, eso es lo que va a pasar. Por eso es que sé que aquí le van a caber 100. Y se debe comprobar porque la división entre la masa entre el volumen debe dar 1000. Por eso es que sé que deben ser 100. Porque si ustedes dividen 100 entre 0.1, eso debe dar 1000. Y de la alberca igual. ¿Por qué en 2 metros cúbicos debe dar 2000 kilogramos? Porque si ustedes dividen 2000 entre 2, eso va a dar 1000. Entonces, eso es la densidad. Nos permite saber cuánta masa hay en un volumen. O al revés, dado una cierta masa, ¿qué volumen va a ocupar? ¿Sí se entendió? Bueno, entonces, vamos a ver, voy a nada más a pasar lista. Profe, ¿cómo pasa su lista? Nada más veo la lista de participantes en el Zoom. Y ya yo lo veo, ¿cómo se dice? ¿En activo? Sí, ya en la lista que tengo. Sí, no se Ok. preocupen. Por eso es importante que se pongan en su usuario o al menos un nombre y un apellido. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que haga de cuenta que estuve estudiando